Un hombre visitó la tumba de su esposa durante 7 años, pero un día, al llegar al panteón, se encontró con una gitana. ¿Qué haces merodeando por aquí? ¿Tienes hambre? Compadecido, le dio su almuerzo. La gitana de pronto le dijo: me das lástima. Eres un buen hombre. A tu esposa la enterraron en un ataúd cerrado. ¿Nunca te has preguntado por qué? Ven conmigo, te voy a enseñar algo. Y al seguir a la gitana, el hombre no podía creer lo que veían sus ojos. Santiago Hernández Ramírez era el hombre más feliz del mundo cuando se enteró del embarazo de su esposa. Valentina le dio la noticia el día de su 5º aniversario de boda. En ese momento, él lloró de felicidad, pero apenas 3 meses después, su vida se puso de cabeza. Santiago giró la llave en la cerradura y empujó la puerta con el hombro. Cedió con un leve crujido, como si lo dejara entrar a su propio departamento a regañadiente. Cruzó el umbral y se detuvo, escuchando el silencio. El vacío lo recibió, como siempre, indiferente y despiadado. Se quitó los zapatos sin desatarlos, arrojó su chamarra al perchero y caminó hacia la sala. No encendió la luz. La penumbra que se filtraba a través de las cortinas mal cerradas creaba en la habitación una atmósfera irreal, como si no estuviera en su casa, sino en una vivienda ajena y abandonada desde hacía mucho tiempo. Santiago se dejó caer en su sillón favorito, uno viejo con los reposabrazos gastados que Valentina alguna vez quiso tirar. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. El cansancio lo invadió al instante, pero el sueño no llegaba. En su lugar vinieron los recuerdos. Siempre llegaban a esa hora, cuando el día ya había terminado pero la noche aún no había comenzado. En ese intervalo crepuscular, cuando la realidad se volvía difusa, el pasado cobraba vida con una claridad aterradora. Esa tarde, 7 años atrás, Santiago se vio a sí mismo sentado en su escritorio, en una oficina sofocante. La junta se había alargado hasta el absurdo. El ingeniero en jefe no lograba aprobar el presupuesto, se quejaba de cada cifra, de cada coma. Santiago miraba nerviosamente el reloj, imaginando cómo Valentina lo esperaba en casa. Habían quedado de cenar juntos. Ella había prometido preparar su lasaña favorita. Cuando la junta por fin terminó, ya eran casi las 8 de la noche. Santiago tomó su saco. Mientras caminaba, marcó el número de Valentina. Tonos largos. No contestaba. Pensó que quizás estaba en la ducha o en la cocina, donde la música ahogaba el sonido del teléfono. A Valentina le encantaba cocinar con música. Salió a la calle y tomó un taxi. Durante todo el trayecto miró por la ventana, observando el parpadeo de las luces de la ciudad. Volvió a llamar una y otra vez. El teléfono permanecía en silencio. La ansiedad comenzó a anidar en su alma, pero él la ahuyentaba. Valentina simplemente estaba enojada porque había llegado tarde. ¿O de verdad no oía la llamada? Cuando subió al departamento, la oscuridad lo recibió. Accionó el interruptor, la luz inundó el recibidor, pero no disipó su inquietud. Valentina no estaba. La cocina no olía a comida. Los platos estaban limpios, intactos desde la mañana. Vale, la llamó, sabiendo que no habría respuesta. Recorrió las habitaciones. Su bolso estaba sobre el buró en el dormitorio. El teléfono. Se había llevado el teléfono. Santiago volvió a marcar. Los largos tonos resonaban en el departamento vacío. ¿Dónde podría estar? Llamó una y otra vez. Cada llamada sin respuesta aumentaba su angustia. Llamó a sus amigas. Nadie sabía nada. Luego le escribió una decena de mensajes. Todos quedaron sin leer. Cerca de la medianoche, sonó su teléfono. Un número desconocido. Santiago tomó el aparato tan rápido que casi se le cae. ¿Aló? ¿Santiago Hernández Ramírez? Una voz fría de mujer. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Necesita venir al Hospital Civil número 7. Su esposa. No la dejó terminar. Salió volando del departamento sin cerrar la puerta, conduciendo a toda velocidad por las calles nocturnas, violando todas las reglas de tránsito posibles. En el hospital, lo recibió un médico con cara de cansancio. Lo siento mucho, dijo. Hicimos todo lo posible, pero las lesiones eran incompatibles con la vida. Un accidente en el cruce. Un camión de carga perdió el control. Santiago recordaba lo que siguió en fragmento. Un pasillo frío, paredes blancas, la mano de alguien en su hombro, palabras de condolencia, un ataúd cerrado en el funeral. Las heridas eran demasiado graves, le dijeron. Era mejor recordarla viva. Desde ese día, no encontraba paz. La culpa lo carcomía por dentro, sin darle tregua ni de día ni de noche. Si no se hubiera quedado en el trabajo, si hubiera llegado a tiempo para recogerla como habían acordado. Un timbrazo agudo lo sacó de sus recuerdos. Se sobresaltó y abrió los ojos. La habitación estaba completamente a oscuras. No se había dado cuenta de cómo la penumbra se había convertido en noche.
El timbre sonó de nuevo, más insistente. Santiago se levantó del sillón, sintiendo las piernas entumecidas. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el descanso de la escalera estaba Elena con una gran bolsa en las manos. Su hermana mayor parecía preocupada. Abrió la puerta. «Hola, hermanito». Elena dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza. Santiago sintió el aroma familiar de su perfume, el calor de su abrazo. Por un instante, se sintió mejor. «Hola», respondió cuando ella lo soltó. «¿Por qué tan tarde? ¿Pasó algo?» «No», dijo Elena, entrando y quitándose el impermeable. «Pasaba por aquí y decidí ver cómo estabas». Lo dijo de una manera tan casual, como si de verdad hubiera aparecido por el rumbo a las 9:30 de la noche. Pero Santiago conocía a su hermana lo suficientemente bien como para entender. Había venido a propósito para verlo. Seguramente, Elena estaba preocupada de nuevo. Siempre se preocupaba. «¿Al menos prende la luz? ¿Por qué te sientas en la oscuridad?», gruñó, accionando el interruptor. La luz brillante inundó el pasillo y Santiago entrecerró los ojos instintivamente. Elena lo miró de arriba a abajo con aire crítico. «¿Siquiera comiste hoy?» «Sí». «¿Qué comiste? ¿En el almuerzo? ¿En la fonda?» «Comí sopa». «Santiago, ya son las 10 de la noche. Una sopa en el almuerzo no cuenta». Sin esperar respuesta, Elena se dirigió a la cocina. Santiago la siguió a rastras. Su hermana, resuelta, puso la tetera en la estufa y sacó de la bolsa una caja de pastelitos, un paquete de galletas y un termo. «Te traje carne con papas. Todavía está caliente», dijo, abriendo los gabinetes en busca de platos. «Hermana, no es necesario. De verdad no tengo hambre. No discutas conmigo». Encontró un plato, vació el contenido del termo y lo metió al microondas. «Siéntate». Santiago se sentó obedientemente en una silla. Elena se movía por la cocina como si fuera su casa. Sacó tazas, acomodó los pastelitos en un platito. La tetera silbó y ella preparó un té negro bien cargado. El microondas sonó. Elena le puso un plato delante, junto con un tenedor, y rebanó pan. «Come». Santiago miró el plato. La comida se veía apetitosa. Elena siempre cocinaba bien. Tomó el tenedor y empezó a cenar. Efectivamente, estaba delicioso, pero no tenía ganas de comer. La comida parecía una tarea inútil, una acción mecánica que debía realizar para que su cuerpo siguiera funcionando. Elena sirvió el té y se sentó frente a él. Durante varios minutos permanecieron en silencio. Santiago comía lentamente, sintiendo la pesada mirada de su hermana. «Bueno, cuéntame», dijo ella finalmente. «¿Cómo estás?» «Normal», respondió Santiago con un monosílabo, sin levantar la vista del plato. «Santiago», en la voz de Elena se notaba una mal disimulada preocupación. «No me engañes, lo estoy viendo». «¿Otra vez pensando en Valentina?» Santiago se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino. Luego, lentamente, lo bajó al plato y asintió. «Han pasado 7 años», dijo Elena en voz baja. «¿7 años? Santiago, no puedes seguir viviendo así». «No puedo». Levantó la vista hacia ella. «¿Y cómo se supone que debo vivir? ¿Según tú?» «No así. No en este departamento vacío, donde te sientas en la oscuridad a torturarte. Eres un hombre joven. Tienes 35. Toda la vida por delante. Mi vida terminó el día que Valentina murió. Eso no es verdad. Y tú lo sabes». Elena se estiró sobre la mesa y cubrió su mano con la suya. «Valentina no querría que sufrieras así. Ella te amaba. Hubiera querido que fueras feliz». Santiago retiró la mano. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera brillaban las luces de la ciudad nocturna. «Tú no entiendes. Yo soy el culpable de lo que pasó. Si no me hubiera quedado en el trabajo». «Basta». Elena también se levantó y se acercó a él. «Deja de culparte. Fue un accidente, una desgracia. No eres culpable. No podías saber que eso iba a suceder. Pero yo debía estar con ella». La voz de Santiago se quebró en un grito. «Teníamos un acuerdo. Le prometí que la recogería del trabajo. Pero esa maldita junta. Elegí el trabajo en lugar de a mi esposa. No elegiste nada. Simplemente te retrasaste. Le pasa a todo el mundo, todos los días. No puedes ser responsable de que el conductor de un camión perdiera el control». Santiago guardó silencio. Las palabras de su hermana eran razonables, lógicas, pero no podían calmar el dolor que había vivido en él todos estos años. «Escúchame». Elena le puso una mano en el hombro. «Sé lo difícil que es para ti. Sé que la amabas, pero necesitas seguir adelante. Al menos intentarlo». «No puedo». «¿Por qué no lo intenta? Solo te sientas aquí, en este departamento, rodeado de sus cosas, y te revuelcas en el pasado. Quizás deberías mudarte, cambiar de aires». «No», respondió Santiago bruscamente. «Este es nuestro departamento. No puedo simplemente irme». Elena suspiró. «Bueno, entonces, tal vez necesites hablar con alguien.
Hay especialistas que ayudan a la gente a superar una pérdida. ¿Un psicólogo? ¿Crees que estoy loco? No. Por Dios, Santiago. No me refería a eso. Es solo que a veces ayuda a desahogarse con alguien que no te va a juzgar, que puede ayudarte a entender tu sentimiento. No necesito un psicólogo, dijo Santiago con terquedad. Estoy perfectamente bien. Acabas de gritar que tu vida terminó hace 7 años. Eso no es normal. Para mí, sí lo es. Se quedaron junto a la ventana, mirándose. Elena bajó la vista. Perdóname, dijo en voz baja. No quería presionarte. Es solo que me preocupo. Eres mi único hermano, y me duele verte así. Santiago sintió una punzada de culpa. Elena realmente se preocupaba por él. En los últimos años lo había visitado con regularidad. ¿Lo llamaba? ¿Lo invitaba a su casa? Intentaba sacarlo del pantano en el que estaba atrapado. Lo sé, dijo con más suavidad. Y lo aprecio, de verdad, pero necesito tiempo. ¿7 años es tiempo suficiente? Santiago. ¿Para mí? No. Elena suspiró de nuevo. Volvió a la mesa y dio un sorbo de su té ya frío. Está bien, no te voy a torturar más. Sentémonos un rato. Tomemos el té. Mejor cuéntame del trabajo. ¿Cómo van las cosas en la planta? Santiago regresó a la mesa y se sentó. La conversación derivó hacia un terreno más seguro. Le contó sobre los problemas con los proveedores, sobre el nuevo equipo que no lograban poner en marcha, sobre cómo uno de los trabajadores casi provoca un incendio al confundir los cables. Elena escuchaba, asentía, hacía preguntas. Se comieron un pastelito, luego otro. Elena le habló de sus hijos, los sobrinos de Santiago. El mayor, Gregorio, se preparaba para entrar a la universidad. La menor, Catalina, se había aficionado al baile y ahora exigía que la inscribieran en una escuela profesional. Imagínate, dice que quiere ser bailarina, sonreía Elena. ¿A sus 10 años? Tan decidida. No sé a quién salió. Por primera vez en la noche, Santiago esbozó una leve sonrisa. ¿Tú también querías bailar de niña? No, quería. Pero mamá dijo que no era serio y me metió a clases de piano. Y odiaste ese piano con toda tu alma. Todavía lo odio, rió Elena. Por un momento, todo se sintió más ligero. Casi como antes, cuando eran simplemente un hermano y una hermana sentados en la cocina, charlando de cualquier tontería. Pero luego Elena miró su reloj. Dios mío, ya son casi las 12. Tengo que irme. Mi esposo ya debe estar desesperado. Empezó a recoger sus cosas. Santiago la acompañó a la puerta. Gracias por venir, dijo él. De nada, siempre me alegra verte. Y tú ven a visitarnos. Claro. A los niños les encantará. Lo intentaré. ¿No que lo intentarás? Vas a venir, dijo Elena con severidad. El domingo voy a preparar tu pato con manzanas favorito. Trato hecho, cedió Santiago. Elena lo abrazó de nuevo, esta vez con más fuerza y por más tiempo. Aguanta. Hermanito, le susurró. Todo va a estar bien, te lo prometo. Luego se fue y Santiago se quedó solo. Cerró la puerta y se recargó en ella. El departamento volvió a quedar en silencio. Regresó a la sala, pero no se sentó en el sillón. Se acercó a la librería, donde en un estante estaba la foto de su boda con Valentina en un marco de plata. Ambos sonreían en la imagen, felices, enamorados, llenos de esperanzas para el futuro. Santiago pasó un dedo por el cristal, delineando el rostro de su esposa. Perdóname, mi amor, susurró al vacío. Perdóname. Finalmente se fue al dormitorio, se acostó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas de un lado a otro, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, sin darle paz. 7 años. ¿De verdad habían pasado 7 años? A veces parecía que había sido ayer y otras, que había pasado toda una vida. Santiago cayó en un sueño intranquilo solo al amanecer, cuando la luz comenzaba a despuntar por la ventana. E incluso en sueños lo perseguían los recuerdos, el timbre interminable de un teléfono que nadie contestaba, y la voz de ella llamándolo desde algún lugar lejano, un lugar al que él no podía llegar. El despertador sonó a las 6 de la mañana. Santiago abrió los ojos y se quedó mirando el techo. Sentía el cuerpo pesado, como si estuviera lleno de plomo. Prácticamente no había dormido, solo un par de horas al amanecer y de forma inquieta. Sus sueños habían sido angustiosos, fragmentados. Vio a Valentina. Ella le decía algo, pero él no podía entender las palabras. Con un gran esfuerzo se obligó a levantarse y se arrastró hasta el baño. El agua fría lo ayudó a despejarse un poco. Miró su reflejo en el espejo, ojos hundidos, barba de un día, piel pálida. Tenía que recomponerse. En el trabajo no podía mostrar debilidad. Se afeitó, se vistió con su traje de siempre y bebió un café de pie, junto a la ventana. Afuera, la ciudad ya despertaba. Los coches circulaban por las calles, la gente se apresuraba.
La vida continuaba, a pesar de todo. Santiago terminó su café, tomó su portafolio y salió del departamento. El camino a la planta le tomó unos 40 minutos. Conducía en piloto automático, casi sin notar lo que lo rodeaba. Sus pensamientos seguían revueltos después de la conversación de anoche con Elena. 7 años. ¿De verdad era hora de seguir adelante? ¿Pero cómo? ¿Cómo podía uno simplemente olvidar a la persona con la que había planeado su futuro? La entrada de la planta lo recibió con el bullicio habitual. El guardia de seguridad lo saludó con un gesto. Santiago asintió y se dirigió al edificio administrativo. Su oficina estaba en el 3er piso. Una pequeña habitación con una ventana que daba al patio del taller. Desde allí podía ver parte de la línea de producción. Santiago colgó su saco en el respaldo de la silla y encendió la computadora. Sobre el escritorio había una pila de documentos que requerían su firma. Comenzó a revisarlos, pero sus pensamientos se dispersaban constantemente. Las cifras se volvían borrosas ante sus ojos, las líneas se fusionaban en una mancha continua. A las 8 de la mañana, se asomó a la oficina su secretaria, doña Olga Ramírez, una mujer a punto de jubilarse que llevaba 20 años trabajando en la planta. Don Santiago, la junta es en media hora. Todos se están reuniendo en la sala de conferencia. Gracias, doña Olga. Ahora voy. Ella se detuvo en la puerta, observándolo con una preocupación maternal. ¿Siquiera desayunó hoy? No se ve nada bien. ¿Quiere que le traiga un té con unos sándwiches? No es necesario. Estoy bien. Don Santiago, ella negó con la cabeza. Así no se puede. Debe cuidar su salud. El trabajo es el trabajo. Pero, doña Olga, la interrumpió suavemente Santiago. Todo está bien. De verdad. Gracias por preocuparse. Ella suspiró y se fue. Santiago se reclinó en su silla. Todos a su alrededor se preocupaban constantemente por él. Elena, doña Olga, otros colegas, lo miraban con lástima, como si estuviera enfermo y necesitara supervisión constante. Eso lo irritaba. Exactamente a las 8:30, Santiago bajó a la sala de conferencias. La sencilla sala con una larga mesa y una decena de sillas ya estaba llena. Estaban los jefes de turno, los maestros de taller, el ingeniero en jefe. Unas 15 personas. Santiago ocupó su lugar en la cabecera de la mesa y abrió una carpeta con documento. La conversación se apagó. Todos le prestaron atención. Buenos días, colegas, comenzó. Gracias por venir. Tenemos un problema serio que debemos resolver. Los indicadores de productividad del mes pasado disminuyeron significativamente. No cumplimos el plan en un 12%. Esto es inaceptable. Hizo una pausa, mirando a los presentes. Algunos desviaron la mirada, otros se movieron nerviosamente en su silla. ¿Necesitamos mejorar la situación? Y con urgencia. La dirección ya está haciendo preguntas que me resulta desagradable responder. Así que pensemos juntos. ¿Qué pueden proponer? Se hizo un silencio tenso. Finalmente, Arturo Mendoza, el jefe del segundo turno, un hombre de unos 50 años con barba canosa y ojos cansados, levantó la mano. Don Santiago. El problema es que el equipo está obsoleto. Las máquinas se descomponen constantemente. Pasamos más tiempo reparando que produciendo. Necesitamos modernización. La modernización requiere dinero, objetó el ingeniero en jefe, Anselmo Pérez. Mucho dinero. El presupuesto de este año ya está aprobado y no hay fondos asignados para comprar equipo nuevo. Entonces, ¿qué propone?, preguntó Santiago. ¿Seguir trabajando con lo que se está cayendo a pedazos? Propongo optimizar los procesos de trabajo, intervino Marina, la gerente de producción. Hacer una auditoría. Identificar los cuellos de botella. Redistribuir la carga. Quizás el problema no sea solo el equipo, sino también la organización del trabajo. Una idea razonable, asintió Santiago. ¿Qué más? ¿Podríamos revisar el sistema de incentivos para el personal?, propuso Nicolás, jefe del primer turno. Implementar bonos por superar las metas. La gente trabajará más eficientemente si ve un interés material. Otra vez el dinero, gruñó alguien. Sin dinero no se puede, replicó Nicolás. La gente no va a trabajar por la camiseta. Necesitan una motivación concreta. La discusión se encendió. Cada uno proponía su propia visión para solucionar el problema. Alguien hablaba de la necesidad de capacitar al personal, otro de revisar los horarios de trabajo. Santiago escuchaba, anotando los puntos principales. Algunas propuestas eran sensatas, otras francamente inútiles. Bien, concluyó después de media hora. Gracias a todos por su participación. Marina, encárguese de la auditoría de proceso. Quiero ver un informe en una semana. Anselmo, prepare un presupuesto para la reparación del equipo crítico. Vamos a presionar para obtener financiamiento adicional. Nicolás, trabaje en el tema del sistema de bonos. Los demás, seguimos trabajando como de costumbre, pero con el doble de atención a la calidad.
¿Alguna pregunta? No hubo preguntas. La gente comenzó a dispersarse. Santiago recogió sus papeles y los guardó en la carpeta. Se sentía agotado. Aunque el día apenas comenzaba. Se le acercó Sergio Villalobos, su viejo amigo y colega. Sergio trabajaba como subjefe de taller, y se conocían desde hacía unos 10 años. Un hombre alto y de hombros anchos, con un rostro abierto y una sonrisa perpetua. Aunque ahora no sonreía, Sergio parecía tenso. «Santiago, ¿tienes un minuto?», preguntó en voz baja. «Claro. ¿Pasó algo? Vamos a tu oficina. Aquí no es muy cómodo hablar». Santiago se puso en alerta. Sergio rara vez pedía hablar a solas. Normalmente era directo y no dudaba en decir las cosas delante de todos. Si quería privacidad, significaba que se trataba de algo personal. Subieron a la oficina. Santiago cerró la puerta y le indicó a Sergio que se sentara. Él mismo se acomodó en su sillón detrás del escritorio. «Bueno, suéltalo. ¿Qué tienes?». Sergio vaciló. ¿Jugueteaba con su celular? Claramente buscando las palabras. Eso no era nada propio de él. «Amigo», empezó finalmente. «Es que la verdad, no sé ni cómo decir esto. Ni si debería decirlo. Dilo como es. No le des vueltas», frunció el ceño Santiago. «Ya me intrigaste». Sergio respiró hondo. «Bueno, es que anoche estuve en un table dance». «¿Y?», se extrañó Santiago. «Eres soltero. Tienes derecho a divertirte como quieras». «No, no es eso. Escúchame hasta el final. Allí, en el club, vi a una de las bailarinas, y de nuevo se cayó, como si estuviera tomando valor». «Sergio, termina de una vez», no aguantó más Santiago. «Se parece a tu Valentina», soltó Sergio finalmente. Se hizo el silencio. Santiago miró a su amigo, sin entender si había escuchado bien. «¿Qué?», volvió a preguntar. «Vi a una bailarina que se parece mucho a Valentina». «¿A tu esposa?». Santiago se reclinó en su silla. Por unos segundos, simplemente miró a Sergio, tratando de procesar lo que había oído. «Sergio», dijo finalmente, «¿no te parece que esto es una locura?». «Me parece», asintió Sergio. «A mí mismo me parece una completa locura. Entiendo que pude haberme equivocado. Además, han pasado tantos años. La memoria puede fallar. Pero es que se parece tanto a ella». «¿Se parece?», repitió Santiago. «Sergio, hay millones de mujeres en el mundo, y muchas se parecen entre sí. Simplemente viste a alguien que te recordó a Vale. Eso es todo». «Puede ser», aceptó Sergio, no muy convencido. Pero había algo más. No solo el físico. La forma de moverse. Los gestos. ¿Recuerdas cómo Valentina siempre se acomodaba el cabello detrás de la oreja? Pues esta chica hacía exactamente lo mismo. Santiago sintió que algo se le oprimía en el pecho. Recordaba perfectamente esa manía de Valentina. Siempre se acomodaba el cabello con la mano izquierda, un movimiento elegante para meter un mechón rebelde detrás de la oreja izquierda. Un pequeño detalle insignificante que él siempre había encontrado increíblemente adorable. «Sergio, para», dijo, más bruscamente de lo que pretendía. «Vale está muerta, 7 años muerta. Yo estuve en su funeral. Era simplemente una mujer que te recordó vagamente a mi esposa. Sé que suena descabellado». Sergio se inclinó hacia adelante, mirando a Santiago a los ojos. «¿Y no quería molestarte? Pero si existe la más mínima posibilidad». «¿Posibilidad de qué?», lo interrumpió Santiago. «¿De que mi esposa en realidad no murió, sino que se convirtió en bailarina exótica? ¿Te escuchas lo que dices?». «Me escucho y entiendo cómo suena. Pero ¿qué tal si?». «No hay ningún qué tal si», lo cortó Santiago. «Me llamaron del hospital. Me dijeron que murió en un accidente. Vi los documentos, el acta de defunción. La enterraron». «Sergio, hay una tumba en el panteón con su nombre». «El ataúd estaba cerrado», dijo Sergio en voz baja. Santiago se quedó helado. «¿Qué?». «El ataúd estaba cerrado. Lo recuerdo. Tú mismo dijiste que no te permitieron verla por última vez. Dijeron que las heridas eran demasiado graves». Un escalofrío le recorrió la espalda. Santiago no quería pensar en eso. No quería recordar aquellos días terribles en los que iba y venía entre la morgue, el hospital y la funeraria, tratando de organizar la despedida. Efectivamente, no le permitieron ver el cuerpo. Dijeron que sería demasiado traumático, que era mejor conservar en la memoria la imagen de Valentina viva. «¿A dónde quieres llegar?», preguntó lentamente Santiago. Sergio se encogió de hombros. «A nada. Es solo que, ¿y si en ese ataúd no estaba ella?». «Eso solo pasa en las telenovelas». Santiago se frotó la cara con las manos. Le dolía la cabeza. Esa conversación era lo último que esperaba esta mañana. «Sergio», dijo con cansancio, «aprecio tu preocupación. De verdad. Pero te equivocaste. Era solo una mujer parecida. Nada más. Quizás». Sergio se levantó. «Perdón por molestarte. Supongo que de verdad me pareció.
Es que el parecido era muy fuerte. Sergio se dirigió a la puerta, pero en el umbral se dio la vuelta. Santiago, por si te sirve de algo, el club se llama Zafiro. ¿A lo mejor vas tú mismo? ¿Lo ves? Te aseguras de que me equivoqué y te quedas tranquilo. ¿Para qué voy a ir yo? No sé. Simplemente siento que de todos modos vas a estar pensando en esto. Así que es mejor despejar las dudas de una vez. Salió, cerrando la puerta tras de sí. Santiago se quedó solo. Se sentó inmóvil, mirando por la ventana. Afuera se veía el taller, donde los obreros se movían entre las máquinas, cargando y descargando cosas. Un día de trabajo normal, pero en la cabeza de Santiago reinaba el caos. El Club Zafiro. Una mujer parecida a Valentina. ¡Qué locura!, murmuró para sí. Pero la idea ya se había instalado en su mente como una espina. ¿Y si Sergio tenía razón? ¿Y si Valentina realmente estaba viva? No, dijo en voz alta. Es imposible. Se obligó a volver al trabajo. Abrió otro documento. Empezó a leer. Pero las palabras no tenían sentido. Ante sus ojos estaba el rostro de Valentina, su sonrisa, su costumbre de acomodarse el cabello detrás de la oreja. «Necesitas unas vacaciones», dijo, dirigiéndose a un Sergio invisible. «Te estás matando a trabajar». Al final de la jornada laboral, tomó una decisión. Iría a ese club, pero no hoy. Simplemente miraría. Se convencería de que Sergio se había equivocado y se olvidaría del asunto para siempre. De lo contrario, esa idea lo carcomerá hasta el infinito. Santiago recogió sus cosas, se despidió de doña Olga y salió al estacionamiento. Se subió al coche, encendió el motor. Se quedó un rato sentado, mirando el volante. Luego sacó el teléfono y buscó la dirección. Arrancó y salió del recinto de la planta. Anochecía. La ciudad se sumergía en la penumbra. Santiago conducía despacio, como si quisiera retrasar el momento de la llegada. El corazón le latía más rápido de lo normal. Las palmas de las manos le sudaban. ¿Y si de verdad era ella? Santiago regresó a casa, pero no podía encontrar su lugar. Intentó cenar. Calentó la comida que Elena le había traído, rebanó pan, se sentó a la mesa, tomó el tenedor, pero el bocado no le pasaba por la garganta. Apartó el plato, se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la penumbra se espesaba. La ciudad encendía sus luces. Una locura, dijo en voz alta. Una completa locura. Pero 5 minutos después, Santiago ya se estaba poniendo la chamarra. No podía seguir sentado en ese departamento, torturado por la incertidumbre. Tenía que ir allí, mirar, asegurarse con sus propios ojos de que Sergio se había equivocado. Solo así podría calmarse. El trayecto hasta el club le llevó 20 minutos. Santiago se estacionó cerca de la entrada. El edificio parecía bastante decente. Un letrero de neón que decía Zafiro, 2 guardias en la entrada, varios coches en el estacionamiento. Nada especialmente llamativo o vulgar. Salió del coche y se abrochó la chamarra. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro. Santiago respiró hondo, armándose de valor, y se dirigió a la entrada. Los guardias lo examinaron con una mirada evaluadora. Uno de ellos, un hombre corpulento con la cabeza rapada, asintió. «Buenas noches. Pase». Adentro estaba oscuro y el aire era denso. La música a todo volumen golpeaba los oídos. Por todas partes parpadeaban luces de colores. Santiago se detuvo, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El salón era bastante grande. En el centro había un escenario con un tubo rodeado de mesa. Detrás de la barra, 2 chicas con atuendos reveladores atendían. En el escenario bailaba una mujer en lencería roja. A su alrededor se había reunido un grupo de hombres que gritaban algo y agitaban billetes. Santiago apartó la vista. Se sentía incómodo. Nunca había estado en lugares como ese. ¿En qué puedo ayudarlo? Se le acercó una anfitriona. Una rubia esbelta con un vestido negro corto. «Yo solo una mesa», respondió Santiago. «Claro. Por favor, pase». Lo condujo a una mesa libre en un rincón del salón. Santiago se sentó, sintiéndose extremadamente incómodo. La anfitriona le entregó un menú. «¿Qué va a ordenar?» «Un whisky. Sin hielo». «De acuerdo. Ahora se lo traigo». Se fue, contoneando las caderas. Santiago miró a su alrededor. Por el salón se movían meseras con faldas cortas. En las mesas vecinas se sentaban hombres de diferentes edades. Algunos con traje, otros con jeans y camisetas. El ambiente era extraño, a la vez tenso y relajado. La anfitriona regresó con un vaso de whisky y lo puso frente a Santiago junto con la cuenta. «Que disfrute su noche». Santiago asintió. Tomó el vaso y dio un sorbo. El whisky le quemó la garganta. Empezó a observar a las bailarinas. Eran unas 10, morenas, rubias, pelirrojas, todas jóvenes, todas hermosas, pero ninguna se parecía a Valentina. En el escenario cambió la bailarina.
Ahora era una chica pelirroja de formas voluptuosas. Se movía al ritmo de la música, enroscándose en el tubo. Los hombres aplaudían. Santiago dio otro sorbo de whisky. ¿Qué estaba haciendo aquí? Sergio definitivamente se había equivocado. Valentina no estaba aquí. No podía estarlo. Don Santiago. Se oyó una voz sorprendida a su lado. No esperaba verlo en un lugar como este. Santiago levantó la cabeza y se quedó helado. Frente a él estaba Maximiliano Cruz, uno de los trabajadores de la planta. Un chico joven de unos 25 años que trabajaba en la tercera sección. Max, logró articular Santiago. ¡Qué coincidencia! Maximiliano sonreía de oreja a oreja. Y yo que pensaba que usted era de los serios que no van a estos clubes. Santiago sintió que se sonrojaba. Se sentía increíblemente avergonzado. Pues ni yo mismo sé qué hago aquí, murmuró, desviando la mirada. Vamos, no sea tímido. Maximiliano le dio una palmada en el hombro y se sentó a la mesa sin ser invitado. Todos los hombres somos iguales. Es normal. Yo vengo seguido. Es un lugar excelente para relajarse después del trabajo. Ya veo. Incluso le puedo recomendar a una de las chicas, continuó Maximiliano, sin notar la incomodidad de su jefe. Tiene un cuerpo de no creerse. Y baila que no le puedes quitar los ojos de encima. Se llama Michelle. Santiago se enderezó. Michelle, repitió, tratando de que su voz sonara tranquila. Sí, una belleza, alta, cabello oscuro, ojos grises. ¿Y cómo se mueve? Maximiliano silbó. Una maravilla. Ah, por cierto. Allá está. Maximiliano señaló hacia la barra. Santiago giró la cabeza y sintió que se le cortaba la respiración. Allí estaba una mujer con un vestido oscuro que se ceñía a cada curva de su cuerpo. El largo cabello castaño le caía sobre los hombros. Hablaba de algo con la barman, de espaldas a ellos. Pero esa forma de caminar, esa postura, esa curva del cuello, Santiago no podía confundirlo con nada. El corazón le latía desbocado. Un temblor le recorrió el cuerpo. Es imposible. No puede ser. La mujer se giró y sus miradas se encontraron. El tiempo se detuvo. Santiago la miró a esos ojos grises, los ojos que había mirado 1000 veces, los ojos que había visto en sus sueños durante los últimos 7 años. El rostro también era el mismo. Un poco cambiado, más maduro, pero los rasgos eran los mismos. Pómulos altos, nariz recta, labios carnosos. Por un segundo, ella se quedó paralizada, como si no creyera lo que veía. Luego se dio la vuelta bruscamente y se dirigió con paso rápido hacia una puerta de servicio al fondo del salón. No puede ser, murmuró Santiago para sí. ¿Qué? Maximiliano lo miró con desconcierto. Don Santiago, ¿está bien? Se ve un poco raro. Sí, respondió Santiago mecánicamente, sin apartar la vista de la puerta por la que se había ido Valentín. Todo normal. Se puso de pie. Las piernas le temblaban. Que tengas buena noche, Max. Gracias. Usted también. Santiago se dirigió hacia donde la había visto. Se abrió paso entre las mesas, casi derribando a las meseras. El corazón estaba a punto de salírsele del pecho. Era ella. Sin duda era ella. ¡Viva! Llegó a la puerta de servicio, pero un guardia le bloqueó el paso. Disculpe, por ahí no se puede. Necesito la mujer. Michelle, dijo Santiago a duras penas. Si quiere pedir un baile privado, hable con la encargada. Santiago se dio la vuelta y buscó con la mirada a la anfitriona. Necesito a Michelle, le dijo al acercarse. ¿Dónde la encuentro? Disculpe, pero Michelle está ocupada ahora, sonrió la chica. Tiene toda la noche reservada. Pero si quiere, le puedo ofrecer otra bailarina. Tenemos muchas chicas excelentes. No, la necesito a ella. Lamentablemente, es imposible, pero puede reservarla para mañana. Déjeme su número de teléfono y le llamaremos. Santiago entendió que no conseguiría nada. Volvió a su mesa y se terminó el whisky. Maximiliano ya se había ido con otros amigos. Santiago se quedó sentado, sin quitar los ojos de aquella puerta. Quizás saldría. Quizás podría hablar con ella. Pasó 1 hora. 2. Michelle no apareció. Otras bailarinas salían al escenario, entreteniendo a los clientes. Santiago pidió otro whisky y luego otro. El alcohol no ayudaba. En su cabeza reinaba el caos. Cerca de la medianoche, se dio cuenta de que no la vería más esa noche, pagó y salió a la calle. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, despejándolo un poco. Santiago llegó a su coche, pero no se puso al volante. El alcohol en la sangre y su estado mental no eran adecuados. Se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Tenía que pensar, entender qué significaba todo aquello. Valentina estaba viva. Pero, ¿por qué había fingido su muerte? ¿Por qué trabajaba en un table dance? Y lo más importante, ¿por qué huyó al verlo? Había demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Santiago abrió los ojos y miró la entrada del club. El letrero de neón zafiro seguía parpadeando.
No podía simplemente irse. No ahora que sabía que ella estaba allí. Decidió esperar. Esperar a que el club cerrara, verla salir. Quizás entonces podría hablar con ella, averiguar la verdad. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Santiago dormitaba a ratos, pero no podía conciliar el sueño por completo. A través de las ventanillas del coche, el cielo se fue aclarando gradualmente. El amanecer se acercaba sigilosamente, tiñendo el cielo de tonos grisáceos y rosados. Cerca de las 6 de la mañana, la gente empezó a salir del club. Primero los clientes, borrachos, ruidosos, satisfechos. Luego el personal. Santiago siguió con la mirada a cada mujer, buscando una silueta familiar. Salió la bailarina pelirroja que había visto en el escenario, luego la rubia, y varias chicas más que no recordaba. Pero Valentina no estaba entre ellas. Los últimos en salir fueron los guardia. Cerraron la puerta con llave, hablaron de algo entre ellos y se dispersaron hacia sus coches. El club quedó vacío. Santiago se quedó en su coche, mirando la puerta cerrada. Un vacío crecía en su interior. No, susurró. Definitivamente me volví loco. Quizás se lo había imaginado todo. Quizás su mente agotada le había jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía la verdad. Era ella. Su esposa estaba viva. Santiago no recordaba cómo llegó a casa. Cayó en un sueño pesado durante un par de horas, y luego se despertó con el sonido del despertador, sintiendo una pesadez abrumadora. Le dolía la cabeza, tenía la boca seca y el cuerpo le pesaba. Se levantó con dificultad, se arrastró hasta el baño y se metió bajo la ducha fría. El agua lo ayudó a reponerse un poco, pero sus pensamientos seguían confusos. Los acontecimientos de la noche anterior parecían un sueño, irreales, imposible. Pero habían sucedido de verdad. La había visto, a Valentina, su esposa, a quien durante 7 años había dado por muerta. Santiago miró el reloj. 6:30. Aún tenía tiempo antes de ir al trabajo. Se vistió, bebió un café cargado sin sentirle el sabor, tomó las llaves del coche, pero en lugar de dirigirse a la planta, tomó otro camino, hacia el Panteón. Había ido allí con regularidad durante los últimos 7 años, normalmente los domingos, pero a veces también entre semana, cuando la tristeza se volvía especialmente insoportable. Santiago llevaba flores, limpiaba la tumba, hablaba con Valentina, le contaba cómo había sido su semana, qué pasaba en el trabajo, cómo Elena no lo dejaba en paz con sus consejos. Ahora iba allí con otro propósito. Necesitaba ver la tumba, asegurarse de que existía, de que todo aquello no era una pesadilla interminable. El panteón lo recibió con su silencio habitual. Unos pocos visitantes deambulaban entre las hileras de lápida. Santiago se estacionó junto a la entrada. Tomó la bolsa con la torta que había preparado para el camino pero que no había tocado. Salió del coche. La tumba de Valentina estaba en la parte más alejada del panteón, bajo un viejo roble. Santiago caminó por el sendero familiar, pasando junto a decenas de lápidas. Vidas ajenas, historias ajenas, congeladas en piedra. Giró hacia el roble y se detuvo en seco. Cerca de la tumba de Valentina, estaba sentada una mujer, una gitana con una falda larga y colorida y un pañuelo oscuro. Murmuraba algo para sí, pasando las cuentas de un rosario. Santiago se acercó. La mujer levantó la vista hacia él. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos seguían siendo agudos y penetrantes. ¿Qué haces merodeando por aquí?, preguntó Santiago, más bruscamente de lo que quería. ¿Tienes hambre? La gitana no respondió, solo siguió mirándolo con una expresión extraña. No era hostil, más bien compasiva. Santiago suspiró. Compadecido. Le tendió la bolsa con la torta. Toma. De todos modos no voy a comer. La gitana aceptó la bolsa. Miró dentro y asintió. Gracias, buen hombre. Se levantó del suelo y se sacudió la falda. Santiago esperaba que se fuera, pero la mujer se quedó allí, estudiándolo con la mirada. Me das lástima, dijo finalmente. Eres un buen hombre. Y muy desdichado. Gracias por la evaluación, masculló Santiago. Ya puedes irte. ¿A tu esposa la enterraron en un ataúd cerrado?, preguntó la gitana de repente. Santiago se sobresaltó. ¿Cómo sabes? ¿No te has preguntado por qué?, continuó ella, como si no hubiera oído su pregunta. ¿Por qué no te dejaron verla por última vez? Un escalofrío le recorrió la espalda. Santiago miró a la gitana, incapaz de pronunciar palabra. ¿Qué sabes?, logró decir finalmente. La gitana sonrió. Sé que a veces los muertos resultan estar vivos. ¿Y los vivos? Muertos. Habla claro. Santiago la agarró por el hombro. ¿Qué sabes de mi esposa? Suéltame, dijo la mujer con calma. No me toques, o no sabrás nada. Santiago aflojó los dedos. La gitana se ajustó el pañuelo y volvió a mirarlo con esa mirada penetrante. ¿Quieres saber la verdad? Quiero. Entonces ven conmigo. Te voy a enseñar algo. ¿A dónde vamos?, preguntó Santiago con recelo.
No está lejos. Unos 10 minutos caminando. Dudó. Podría ser una trampa o un simple engaño. Quizás la gitana quería sacarle dinero. Pero algo en su mirada, en sus palabras, lo hacía creerle. Guíame, dijo. Salieron del panteón. La gitana caminaba rápido. A pesar de su edad, Santiago apenas podía seguirle el paso. Se metieron por un callejón, luego por otro. Salieron a una calle concurrida. ¿Falta mucho?, preguntó Santiago. Allí la gitana señaló un edificio al otro lado de la calle. Era un gimnasio. Un edificio moderno con grandes ventanales de cristal. El letrero decía, Premium Fitness. ¿Qué hacemos aquí? Mira. La gitana asintió hacia la entrada. Santiago dirigió la mirada. De las puertas del gimnasio salía gente, algunos en ropa deportiva, otros ya cambiados, y entre ellos el corazón se le hundió en el pecho. Valentina. Llevaba mallas negras y una sudadera gris, con el pelo recogido en una cola de caballo. Era ella, sin la menor duda. Y bien, sonrió la gitana, señalando a la mujer. Ella, Santiago no podía pronunciar palabra. Solo se quedó allí, mirando. Valentina se detuvo en la entrada, sacó su teléfono, marcó un número, se llevó el aparato a la oreja y dijo algo. Sonrió. Viva, sana, sonriente. Pero, dijo Santiago con dificultad, no entiendo nada. ¿Cómo es posible? Incluso los más cercanos pueden engañar cruelmente. La gitana le dio una palmada en el hombro. Recuérdalo. Buen hombre. Santiago se giró para hacer otra pregunta, pero la gitana ya no estaba. Había desaparecido tan repentinamente como había aparecido. Se había disuelto entre la multitud de transeúntes, como si nunca hubiera estado allí. Volvió a mirar a Valentina. Ella todavía hablaba por teléfono, riéndose de algo. Parecía feliz. Santiago no sabía qué hacer. Por un lado, estaba feliz, locamente feliz. Su esposa estaba viva. Todos esos años de tormento, de culpa, de dolor, todo había sido en vano. Estaba viva. Pero, por otro lado, ¿por qué? ¿Por qué había fingido su muerte? ¿Por qué lo había hecho sufrir durante 7 años? ¿Por qué no le había dicho la verdad? La rabia empezó a abrirse paso a través del shock. Las preguntas se arremolinaban en su cabeza, exigiendo respuestas. Santiago dio un paso adelante, con la intención de cruzar la calle, acercarse a ella, hablar, exigir una explicación. Pero en ese momento, una camioneta negra se detuvo en la entrada. Un modelo caro, con los vidrios polarizados. El vehículo se detuvo justo frente a Valentina. La puerta trasera se abrió. Valentina guardó el teléfono, miró a ambos lados con una mirada rápida y cautelosa, y luego se deslizó dentro. La puerta se cerró y la camioneta arrancó. «¡Espera!», gritó Santiago, lanzándose hacia adelante. Pero era demasiado tarde. El vehículo ya se había incorporado al tráfico. Santiago intentó ver las placas, pero la distancia era demasiada. Se quedó de pie en medio de la acera, mirando cómo se alejaba la camioneta. Los peatones lo esquivaban, lanzándole miradas de fastidio. Alguien lo empujó con el hombro. «Oiga, ¿qué hace parado a media calle?», gruñó alguien. Santiago no reaccionó. Intentaba procesar lo que había visto. Valentina estaba viva. Iba a un gimnasio. Un coche caro la recogía. Trabajaba en un club de striptease bajo el nombre de Michelle. Nada encajaba. Fragmentos de información daban vueltas en su cabeza. Sin querer conectarse, Santiago sacó el teléfono y miró la hora. Casi las 9 de la mañana. Llegaba tarde al trabajo. Tenía que irse. Pero, ¿cómo podía trabajar ahora? ¿Cómo podía pensar en indicadores de producción y presupuestos cuando su vida acababa de dar un vuelco? Llamó un taxi y llegó a la planta. Durante todo el trayecto miró por la ventana, sin ver nada. El conductor intentó iniciar una conversación, pero Santiago respondía con monosílabos, y el hombre finalmente se calló. En la planta, Santiago pasó por la entrada y subió a su oficina. Doña Olga le dijo algo, pero él no la escuchó. Asintió, cerró la puerta tras de sí, se sentó en su silla y hundió la cabeza entre las manos. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? Tenía que encontrarla. Hablar con ella. Descubrir la verdad. Pero, ¿cómo? Era evidente que ella no quería que él supiera de su existencia. Las preguntas se multiplicaban y no había ni una sola respuesta. Llamaron a la puerta. Entró Sergio. «Santiago, ¿cómo estás? Doña Olga dice que andas muy raro desde la mañana». «Normal», respondió Santiago sin levantar la cabeza. «No parece». «¿Qué pasó?». Santiago levantó la vista y miró a su amigo. Quizás debía contárselo. «Tenías razón», dijo en voz baja. «¿De qué hablas?». «De la mujer del club». De verdad era Valentina. Sergio se quedó inmóvil. «¿Hablas en serio?». «Totalmente. La vi allí y esta mañana también la vi». «Está viva». «Sergio. Mi esposa está viva». «Dios mío», silbó Sergio. «¿Y ahora qué?». «No sé».
Santiago se frotó la cara con las manos. No tengo ni la menor idea. Se quedaron sentados en silencio. Afuera, la planta zumbaba, las máquinas rechinaban, los trabajadores gritaban. Un día normal. Pero para Santiago, ese día era cualquier cosa menos normal. Pasó el resto de la jornada en una especie de estupor. Firmaba papeles sin leerlos. Respondía preguntas sin pensar en el significado. Sus pensamientos lo atormentaban constantemente. ¿Por qué había hecho eso Valentina? ¿Qué pasaría si decidía hablar con ella? ¿Querría siquiera escucharlo? Pasaron varias semanas desde que Santiago vio a Valentina en el gimnasio. Varias semanas de espera angustiosa, dudas interminables y noches de insomnio. No podía comer ni dormir bien. En el trabajo cometía errores que nunca antes había cometido. Sergio le preguntaba constantemente si todo estaba en orden, pero Santiago solo asentía y se daba la vuelta. Tenía miedo. Miedo de saber la verdad. Fuera cual fuera, inevitablemente le rompería el corazón. Si Valentina había fingido su muerte por voluntad propia, significaba que quería desaparecer de su vida. Quizás nunca lo había amado. Y si la habían obligado, entonces estaba en peligro y él tendría que salvarla. Pero, ¿querría ella su ayuda? Cada noche, Santiago se sentaba en su sillón, con un vaso de whisky en la mano y miraba la foto de su boda. Intentaba entender en qué momento todo se había torcido. ¿Hubo señales? ¿Pistas que pasó por alto? Pero los recuerdos seguían siendo luminosos. Valentina siempre parecía feliz a su lado. Se reía de sus chistes, lo abrazaba por las mañanas, le decía que lo amaba. ¿Acaso todo había sido una mentira? Era insoportable seguir así. Tenía que actuar. ¿Descubrir la verdad? Por terrible que fuera. Vivir en la ignorancia era peor que conocer la amarga realidad. El viernes por la noche, Santiago salió del trabajo más temprano. Se subió al coche y se dirigió al Club Zafiro. El corazón le latía tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Se estacionó y salió del coche. El frío viento de otoño le agitaba el pelo. Santiago se abrochó la chamarra y se dirigió a la entrada. Los mismos guardias en la puerta. Uno de ellos le asintió, reconociéndolo. Adentro estaba ruidoso y el ambiente era denso, como siempre. La música retumbaba, las luces parpadeaban. En el escenario bailaba una chica en lencería plateada. Santiago fue directamente al mostrador de la recepción. Detrás del mostrador estaba la misma anfitriona de la última vez. Le sonrió con una sonrisa profesional. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarlo? Quiero un baile privado, dijo Santiago. ¿Con Michelle? Déjeme ver. La chica deslizó los dedos por una tableta. ¡Oh! ¡Qué suerte! Justo se le liberó una hora a Michelle. Sala VIP número 3. Son 15.000 pesos. Santiago sacó la cartera y contó los billetes. Le temblaba la mano. La anfitriona tomó el dinero e imprimió un recibo. Pase por el pasillo a la derecha. La tercera puerta. Michelle llegará en 5 minutos. Gracias. Santiago encontró la sala VIP. Una pequeña habitación con un sofá suave, una mesita y una iluminación tenue. Las paredes estaban cubiertas de espejo. En una esquina había un tubo de baile. Se sentó en el sofá, apretando los puños. Los 5 minutos se hicieron eternos. Cada segundo parecía una eternidad. ¿Qué le diría? ¿Por dónde empezaría? ¿Cómo reaccionaría ella? La puerta se abrió. Valentina entró sin levantar la vista. Llevaba un vestido negro corto y tacones altos. El pelo suelto, el maquillaje llamativo. Se veía hermosa, pero no era la Valentina que él recordaba. Era Michelle, una bailarina de un club de striptease. Dio un paso adentro y solo entonces levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Valentina se quedó paralizada. Su rostro palideció. Se descompuso al instante al ver a su marido. Su mano se movió instintivamente hacia la manija de la puerta, queriendo huir, pero Santiago fue más rápido. Se levantó de un salto y la agarró del brazo. Se acabó el huir, siseó entre dientes. Quiero saber toda la verdad. Además, ya pagué. Así que tenemos una hora entera. Santiago. No es necesario, susurró ella, desviando la mirada. Sí es necesario. La voz de Santiago se quebró en un grito. He sufrido durante años, culpándome por tu muerte. Me volví loco pensando que si no me hubiera quedado en el trabajo y te hubiera recogido a tiempo, todo habría sido diferente. La soltó, retrocedió un paso, mirándola con dolor y furia. Y tú simplemente te convertiste en una puta. Santiago no es así. De sus ojos brotaron lágrimas. El rímel se corrió, dejando rastros negros en sus mejillas. Por favor, escúchame. Entonces habla. Santiago se sentó de nuevo en el sofá. Quiero saber la verdad, toda la verdad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste creer que estabas muerta? Valentina se dejó caer lentamente en el sofá junto a él. Mantuvo la distancia, sin mirarlo a los ojos. Le temblaban las manos. Esa es una larga historia. Comenzó en voz baja. Tenemos una hora. Habla. Respiró hondo, armándose de valor.
Antes de conocerte, yo ya trabajaba aquí, en este club. Santiago sintió que algo se le oprimía en el pecho. No la interrumpió. Esperó. A mi mamá le diagnosticaron cáncer, etapa terminal. Los médicos dijeron que había una oportunidad, una operación muy cara en el extranjero. Pero no teníamos nada de dinero. Y el tiempo corría. Valentina sollozó y se secó las lágrimas. Intenté encontrar cualquier trabajo, pero en todos pagaban una miseria. No me alcanzaba el tiempo. Y entonces una amiga me habló de este club. Dijo que aquí se podía ganar mucho dinero y rápido. «¿Y viniste?», constató Santiago. «Sí, tuve que hacerlo». Don Armando Victorio, el dueño del club, aceptó darme un adelanto. Una suma muy grande para la operación de mi mamá. Dijo que le pagaría la deuda trabajando. Don Armando Victorio, repitió Santiago, memorizando el nombre. ¿Y luego qué? Tomé el dinero. A mi mamá la operaron, pero no sirvió de nada. Murió un mes después, y yo me quedé con una deuda con don Armando. Una deuda enorme. Valentina se calló. Santiago esperó. Finalmente, continuó. ¿Pero por qué no me lo dijiste?, preguntó él. ¿Cuándo nos conocimos? ¿Cuándo empezamos a salir? ¿Por qué te callaste? No quería que supieras de mi sucio pasado. Seguía sin mirarlo. Tenía miedo de que me odiaras, que me dejaras. Yo te amaba tanto, Santiago. Eras mi luz al final del túnel, lo único bueno que me había pasado en la vida. ¿Así que decidiste mentir? ¿Ocultar la verdad? Sí. Pensé que podría arreglármela sola. Cuando me casé contigo, decidí terminar con todo esto. Encontré un trabajo normal, en contabilidad. Empecé a pagar la deuda, dándole todo lo que ganaba. Y a mí me decías que ayudabas a tu hermana con dinero, sonrió amargamente Santiago. Te creí, como un idiota. Perdóname, susurró Valentina. No quería engañarte, pero no tenía otra opción. Siempre hay una opción, estalló Santiago. ¿Pudiste habérmelo contado? Habríamos encontrado una solución juntos. Tenía miedo, gritó ella en respuesta. Miedo de que me dieras la espalda. Se hizo un silencio pesado. ¿En algún lugar? ¿Al otro lado de la pared? La música retumbaba. Se oían voces, risas. Aquí, en cambio, el silencio era sepulcral. Sigue contando, dijo finalmente Santiago. ¿Qué pasó después? Valentina se secó los ojos, esparciendo aún más el maquillaje. Don Armando decidió que no podía esperar más. Empezó a cobrarme intereses sobre la deuda. La suma crecía más rápido de lo que yo podía pagar. Y entonces me propuso volver al club. Dijo que así me perdonaría toda la deuda de golpe. Me negué. Le dije que estaba casada, que ahora tenía otra vida. Se calló. Su respiración se aceleró. Y entonces empezó a amenazarme, susurró Valentina. Dijo que te lastimaría si no volvía, que provocaría un accidente en tu planta, que nunca sabrías quién fue el culpable, pero que quedarías inválido de por vida. Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. ¿Lo decía en serio? Sí. Y le creí. Don Armando es un hombre peligroso. Tiene contactos, dinero. Puede hacer lo que quiera. Y tuve miedo. Miedo de que de verdad te hiciera algo. ¿Y aceptaste volver?, comprendió Santiago. Sí. Pero no podía simplemente irme. ¿Habrías empezado a buscarme? ¿A hacer preguntas? ¿A investigar? Y entonces don Armando propuso fingir mi muerte. Santiago se quedó helado. El accidente fue montado. ¿El coche? ¿El ataúd? Los documentos, todo fue falso. Don Armando lo organizó todo. ¿Tiene gente en la policía? En el hospital. Ellos lo arreglaron todo. Pero yo vi los documentos. El acta de defunción. Falsificada. De muy buena calidad, pero falsificada. Santiago no podía creerlo. 7 años. 7 años de su vida construidos sobre una mentira, sobre documentos falsos y una puesta en escena. ¿Y el bebé? Recordó de repente. Le temblaron las manos. ¿Qué pasó con nuestro hijo? ¿Vale? Estabas embarazada. Valentina se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se sacudían por los sollozos. No está, logró decir entre lágrimas. Tuve que deshacerme de él. Don Armando dijo que una bailarina embarazada no le servía. Que tenía que estar en forma. El mundo se vino abajo. Santiago sintió como la furia crecía en su interior, inundándolo todo. Su hijo. Había soñado con ese niño. Se había imaginado enseñándole a andar en bicicleta, ayudándolo con las tareas, contándole cuentos por la noche. ¿Qué asco me das?, siseó entre dientes. Valentina levantó sus ojos llorosos hacia él. Santiago, mataste a nuestro hijo. ¿Y ni siquiera intentaste luchar? Ni buscar otra salida. Tenía miedo, gritó ella. Tenía miedo de que te matara. ¿No entiendes? Hice todo esto por ti. ¿Por mí? Santiago se levantó de un salto. ¿Me hiciste vivir en un infierno durante 7 años? Pensando que yo era el culpable de tu muerte. Destruiste mi vida. Vale.
¿Y todo por mí? Santiago, perdóname. Valentina se arrodilló ante él, se aferró a sus manos. Tenía tanto miedo de que te hiciera algo. No podía permitirlo. Prefería que pensaras que estaba muerta a haberte lisiado o muerto. Santiago la miró desde arriba. A esa mujer que una vez amó más que a su propia vida. A esa bailarina con un vestido barato y el maquillaje corrido. Arrodillada ante él. Si me hubieras dicho la verdad, dijo con frialdad, habríamos encontrado una salida a esta situación, juntos. Pero parece que te gusta ser una puta. Le apartó las manos de un empujón. Te odio, siseó entre dientes. Valentina se derrumbó en el suelo, llorando a mares. Santiago se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta de un portazo. En el pasillo había ruido. La música retumbaba. La gente reía. Santiago se abrió paso entre la multitud, sintiendo que se ahogaba. Tenía que salir de allí. Inmediatamente. Afuera, el viento frío le golpeó el rostro. Santiago respiró con avidez. Los pulmones le ardían. No podía asimilar todo lo que acababa de descubrir. Llamó un taxi y se sentó en el asiento trasero. El conductor dijo algo, pero Santiago no lo escuchó. Miraba por la ventana, sin ver nada. En casa no encendió la luz. Fue a la cocina, sacó una botella de whisky, se sirvió un vaso lleno y se lo bebió de un trago. El alcohol le quemó la garganta, pero no calmó el dolor que sentía por dentro. Santiago empezó a destrozarlo todo. Arrojó el vaso contra la pared. Se hizo añicos con un estruendo. Barrió los platos de la mesa. Volcó las sillas. ¡Maldita!, gritaba al vacío. Te odio. Rompió, destrozó, golpeó todo lo que encontró a su paso, hasta que se quedó sin fuerza. Se desplomó en el suelo, entre los vidrios rotos y los escombros, respirando con dificultad. Santiago bebió whisky directamente de la botella. Bebió hasta que el mundo empezó a dar vueltas ante sus ojos. Ahora tenía que aprender a vivir con ese secreto, con ese conocimiento, con ese dolor.